Perfecto, hermanos. Dios es bueno, estamos nuevamente preparados, listos para el desarrollo de una lección más de esta materia de las cartas del apóstol Juan. Deseando siempre que ustedes estén siendo ricamente bendecidos, estamos pues preparados para poder compartir juntos una lección más. Estaré entonces compartiendo pantalla con ustedes para que podamos ubicarnos sobre la lección que nos corresponde estudiar en esta oportunidad. Estamos aquí, ¿verdad? Con la 10ª lección, o digamos la lección número 10 de esta materia de las cartas de Juan. Bien, vamos a entonces a iniciar, hermanos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, esperando que esta lección nuevamente también sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Nos preparamos pues para iniciar el estudio de esta 10ª lección. Como ustedes miran en la pantalla, estamos en la 10ª lección. Y en esta oportunidad, en esta 10ª lección, estaremos estudiando de manera breve la tercera carta de Juan. Introduciéndonos entonces a la tercera carta de Juan, la historia que nosotros podemos recoger de esta epístola o de esta carta que puede esquematizarse como sigue. Juan había enviado a un grupo de maestros itinerantes con cartas de recomendación a las diferentes iglesias, una de las cuales era la iglesia a la cual pertenecía o a la cual eran miembros Gayo y Diótrefes. Diótrefes ya fuese por envidia por los derechos pues que le correspondía a la iglesia o por alguna razón personal. Diótrefes rehusaba recibir a estos maestros, a estos misioneros, y excomulgaba o los sacaba de la iglesia, aquellos miembros que se atrevían a recibirlos. Gallo, uno de los miembros de la iglesia, pues no se dejó intimidar por este autócrata espiritual y hospedó a los rechazados y desanimados misioneros, quienes más tarde informaron de su bondad al apóstol Juan. El tema de esta carta eh, podemos ubicarlo como el deber de la hospitalidad hacia el ministerio y el peligro de una dirección dominadora, hablando acerca de que debemos de ser hospitalarios hacia los ministros, hacia los misioneros, pero también que debemos de tener el cuidado, hermanos, el cuidado de una dirección de alguien que quiera tomar la dirección de una manera muy dominante. Ese es el tema de esta carta. Luego, pues vamos a ver, analicemos, hablemos un poquito acerca del escritor, quién escribió esta carta, quién se le atribuye ser el escritor de esta tercera carta. Los más radicales de los críticos modernistas admiten que ambas, segunda de Juan y tercera de Juan, tienen el mismo escritor. Así que la evidencia respecto al escritor y a la autenticidad de la segunda de Juan se aplica de igual manera a la tercera de Juan. Juan es entonces el escritor de esta tercera carta. Propósitos de la carta. El propósito de la carta lo encontramos aquí como un propósito triple. En esta carta se alaba a un cierto hermano Gallo por su fidelidad y hospitalidad, como lo hemos visto en la introducción, hacia hermanos en la fe, y le anima a continuar en esto, a continuar así.
siendo hospitalario y siendo fiel. Otro de los propósitos es que se reprende a Diótrefes. En esta carta se reprende a Diótrefes por su arrogancia y su rechazo a la autoridad apostólica. Y como el triple propósito de esta carta, pues se alaba y se exalta a Demetrio por su fidelidad en la verdad. Esta, pues, podemos decir que es una carta de estímulo, es una carta de animación, más bien que de advertencia, como lo es la segunda carta, ya que la segunda carta de Juan es contra, el propósito era advertir contra la falsa doctrina. Tercera de Juan es, pues, advertir contra el cisma, la división o ese ambiente de separación o de discordia de parte de este hermano llamado Diótrefes. ¿Cuándo fue escrita esta carta y desde dónde se escribió? ¿Cuándo? Es imposible fijar una fecha, como lo también es imposible ser certero en cuanto a fijar también un lugar donde se escribió esta carta. La opinión común es que fue escrita durante la ancianidad de Juan, cuando Juan ya era un anciano. Probablemente después de que escribiera el Evangelio de Juan, o sea, cerca del año 90 después de Jesucristo, y que fue escrita desde la ciudad de Éfeso, o al menos, eh, digamos, en sus alrededores o en un lugar cercano, pues, a la ciudad de Éfeso. ¿A quién fue escrita esta carta? ¿Quién fue el destinatario, ¿no? ¿Quién fue el recipiente de esta carta, de esta tercera carta que escribió Juan? Esta carta fue escrita, hermanos, a un cierto Gallo, como se menciona, ¿verdad? En esta carta, a un cierto Gallo, o con el nombre de Cayo, según el latín. Es imposible identificarle de manera exacta. Este nombre, pues, era común en el Imperio Romano. Muchas personas llevan este nombre en el Nuevo Testamento. Aparte de esta de tercera de Juan, donde encontramos a este Gallo, ese nombre era común y en el Nuevo Testamento encontramos muchos hombres con este nombre de Gallo. Por ejemplo, en Hechos 19 y el versículo 29, en Hechos capítulo 20 y el versículo 4, en Romanos capítulo 16 y el versículo 23, y la primera carta a los Corintios en el capítulo 1 y el versículo 14. En cada una de estas citas bíblicas que yo he mencionado, encontramos allí a un cierto Gallo. Imagínense, un nombre tan común en el Nuevo Testamento que lo encontramos en una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero lo poco dicho acerca de él en esta carta, porque no se menciona, no se habla mucho de Gallo, pero lo poco dicho en esta carta acerca de él en esta carta apunta pues a un cristiano benevolente, a un cristiano servidor, a un cristiano hospedador, a un cristiano que tenía sus capacidades financieras y de gran devoción a la verdad. Apunta a un hombre de hogar, a un hombre de casa y de corazón abierto. En cuanto al contenido de esta carta, recuerden que estamos en un estudio breve de la tercera carta de Juan. Hablando acerca del contenido de esta carta, en el versículo 2, a Juan llama a Gallo o se expresa a Gallo o se dirige a él con la expresión amado y desea. Es decir, es una expresión que quiere decir, yo ruego a Dios que él sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. Eso lo encontramos en el versículo 2. Dice, amado, yo deseo.
Es decir, yo ruego a Dios que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Muy bonitos deseos y muy bonito ruego de parte del apóstol Juan hacia Dios para con este hermano llamado Gallo, quien es pues, ¿verdad? El escritor, quien es, perdón, el recipiente, el destinatario de esta carta. Y la pregunta es cómo prospera el alma de una persona. Recordemos que la palabra de Dios, que es la que puede salvar nuestras almas, ¿no? Puede salvar el alma o nuestras almas. Entonces, un alma va a prosperar andando en la verdad. Nuestras almas, hermanos, van a prosperar andando en la verdad. Si nosotros no andamos en la verdad, nuestra alma no va a prosperar. Nuestra alma no va a ser salva. Pero si nosotros andamos en la verdad, yo pienso que la mayor prosperidad, la mayor bendición que puede tener nuestra alma o que nuestra alma tenga es que nuestra alma sea salva. Era un deseo que involucraba prosperidad en todas sus magnitudes, incluyendo la prosperidad física, incluyendo la prosperidad material, pero al mismo tiempo, sin que esa prosperidad física y esa prosperidad material, pues obstaculizara o afectara o atentara contra la salvación de Gallo, sino todo lo contrario, su salvación completa era realmente, era la mayor prosperidad que Gallo pudiera haber tenido. Un cristiano puede ser bendecido, prosperado en todas sus magnitudes, de manera física, de manera material, pero, pero también, pero también su alma es la que debe de ser mayormente prosperada, ¿sí? Y la manera como su alma puede ser prosperada, el alma de un cristiano es, pues, alcanzando plena salvación. Pero lo que pasa a veces que hay personas que se enfocan más en querer prosperar de manera física, en querer prosperar de manera material, tener salud, tener dinero, proveerse y sustentarse, progresar en la vida física y en la vida material, pero descuidan el alma. ¿De qué sirve entonces prosperar de manera física y de manera material si al final se descuida el alma, no prospera el alma? Dice el apóstol Juan, y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿no? El alma es lo primero que Juan mira que ha prosperado en Gallo y ahora pide pues también que él prospere también en salud, que él tenga salud y que prospere también en su salud. Bien, vamos a leer versículo 3, versículo 4. Dice versículo 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad, dado que la verdad enseña la hospitalidad o la verdad, la palabra de Dios enseña que debemos de ser hospitalarios, enseña la generosidad, que necesitamos ser generosos y enseña también que debemos de practicar las buenas obras, es decir, aquellas obras preparadas por Dios de antemano para que nosotros andemos en ella. En Efesios capítulo 2 y el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces las buenas obras han sido preparadas por Dios de antemano para que nosotros las practiquemos. Y dado que Gallo se ocupaba fielmente en estas cosas, Juan pudo decir que Gallo andaba en la verdad, porque andar en la verdad consiste en más que los aspectos de doctrina.
más que pensar en los aspectos o en los puntos doctrinales. Es que los hombres a veces, hermanos, hacemos distinción entre lo que es la doctrina y la moral. Hacemos distinción entre lo que es la fe y la obediencia, entre la teoría y la práctica, pero no debemos de hacer distinción, no debemos de hacer separación entre doctrina y moral. Las dos deben de ir de la mano. Entre fe y obediencia, las dos deben de ir de la mano. Y entre teoría y práctica, las dos deben de ir de la mano. Pero no es así, pues, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. El hombre hace distinción, pero no es así en el Nuevo Testamento. De acuerdo a lo que nos dice Santiago, capítulo 2, versículo 14 al versículo 24, y Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, versículo 18, la fe debe de ir acompañada de obras y no debemos de amar, como dice Juan, solamente de palabras, sino que debemos de amar también con acciones, debemos de amar con hechos. Así es que la teoría y la práctica deben de ir a la mano o de la mano, deben de ir entrelazadas, así como la doctrina y la moral y la fe y las buenas obras o la fe y la obediencia. En el versículo 8 al versículo 6 al versículo 8 dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, hablando de los misioneros que Juan había enviado, porque ellos salieron por amor del nombre de Cristo, del nombre de Él, sin aceptar nada, ¿verdad? Sin aceptar, como dice, regalos, ¿verdad? De los gentiles, sin aceptar ofrecimientos de los gentiles, es decir, sin aceptar nada de ellos, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Cristo, sin aceptar provendas, nada de los gentiles. Nosotros, ofrecimientos, ¿verdad? Nosotros, pues, debemos debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En esa época, hermanos, no se conocía el término ni el concepto de misionero, pero es claro que se refiere a un grupo de hermanos, a un grupo de hermanos con una misión especial que Juan había enviado. Ahora, ¿qué estamos haciendo por la obra misionera? Versículo 9 y versículo 10. ¿Qué estamos haciendo por la obra misionera? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los saca de la iglesia o los expulsa de la iglesia. Dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes era líder, era un líder, tenía un lugar importante y preeminente, tenía la preeminencia, pero pensaba más en la posición, más en el lugar que tenía que en la función realmente, en la función de ella, ¿no? Una cosa es la posición y otra cosa es la función. Pero él tenía una función, tenía una posición, pero no cumplía con la función que demandaba esa posición. Si él tenía la preeminencia, entonces él tenía que fungir, tenía que demostrarlo a través de un buen funcionamiento, dándole un buen funcionamiento al cual le gusta tener, dice, el primer lugar entre ellos. No nos recibe, dice, no recibe el apóstol Pablo ni recibe a los misioneros. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos, dice, se lo prohíbe. Verán, no lo hagan, no lo hagan, no los reciban y los expulsa. Si lo hacen, entonces los expulsa de la iglesia. Diótrefes, pues,
Analizando entonces, la carta era culpable de cuatro cosas: amar la primacía por ambición, es decir, amaba la vanagloria, quería, eh, quería tener siempre el primer lugar, ser exaltado, ser alabado, ser bien visto, tener siempre el primer lugar. Y la vanagloria es de este mundo, no es buena, como dice Primera de Juan 2 y el versículo 16. La segunda cosa de la cual era culpable Diótrefes era de rechazar la autoridad apostólica, porque estos misioneros no habían viajado por su propia cuenta, no habían ido por su propia cuenta, sino que habían sido enviados por el apóstol Juan. Entonces había rechazado la autoridad apostólica manifestada en esta carta y también la autoridad manifestada en los evangelistas enviados. Y la tercera cosa de la cual Diótrefes es culpable es hacer falsas acusaciones y excomulgar también injustamente como la cuarta cosa de la cual era culpable Diótrefes. Entonces, amaba la primacía, rechazaba la autoridad apostólica, hacía falsas acusaciones y excomulgaba, sacaba a los hermanos que recibían a los misioneros. ¿Qué podemos ver aquí? Es que la arrogancia intelectual y el amor por la preeminencia caracterizaban también a los gnósticos antiguos que miramos en la primera y en la segunda carta, quienes sustituían la autoridad. ¿Y cómo la sustituían ellos, la autoridad apostólica? Por la sabiduría filosófica de hombres. Parece que Diótrefes bebía de este espíritu o estaba dispuesto a vivir de este espíritu de arrogancia de arrogancia intelectual y amando también la preeminencia. Parece que Diótrefes pues tenía este espíritu, al menos estaba dispuesto a beber de este espíritu de arrogancia intelectual, la cual caracterizaba a los gnósticos antiguos. Los modernistas de hoy manifiestan pues esta misma disposición, ¿no? Ellos quieren siempre el primer lugar, ser exaltados, ser bien vistos, ser alabados, tener siempre el primer lugar y que la gente los admire y que hablen bien de ellos. Eso les agrada, eso les gusta. El versículo 11, aquí tenemos en el versículo 11 termina, veamos el versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Es lo que escribe el apóstol Juan a Gallo: no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Termina entonces la carta invitándonos, bueno, invitando a Gallo a imitar lo bueno y, ¿verdad? A imitar lo bueno y no imitar lo malo. Es una también invitación para nosotros, hermanos. Hay que imitar lo bueno, ¿verdad? Hay que imitar lo bueno, no hay que imitar lo malo. Pues el que hace lo bueno es de Dios, ¿no? El que hace lo malo no es de Dios y no ha visto a Dios. Y por último tenemos el buen testimonio de Demetrio, el hermano Demetrio. Dice el versículo 12: todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Había un hermano aquí llamado Demetrio, al cual dice daban buen testimonio, todos dan testimonio de Demetrio. Y aún dice la verdad misma, da testimonio de Demetrio, y también nosotros, dice Juan, juntamente con aquellos misioneros, ellos daban buen testimonio de Demetrio, así como hablaban de la hospitalidad y de la generosidad y del servicio de Gallo, también hablan o dan buen testimonio de este hermano llamado Demetrio. Y así entonces termina esta carta, esta tercera carta, eh, diciendo, pues, yo tenía con sus salutaciones finales, yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque yo espero verte en breve
y hablaremos cara a cara con Gayo. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos y cada uno en particular. Así es que así termina la carta con un saludo para Gayo, con buenos deseos para Gayo, con el deseo de Juan de querer ver a Gayo, de querer verle o verlo cara a cara y compartir, ¿verdad? Compartir con él momentos gratos. Y le desea la paz, ¿verdad? Le desea paz para con él y de parte de los amigos de Juan, ¿verdad? Envía saludos a Gallo. Así es que, hermano, como conclusión, podemos decir que debemos de seguir el ejemplo de Demetrio y debemos de seguir el ejemplo de Gallo y debemos de apartarnos de actitudes, ¿verdad? De actitudes o de personas como Diótrefes. O no imitemos pues a Diótrefes, imitemos a Demetrio, imitemos a Gallo en su servicio, en su hospitalidad y en su generosidad. Eso es lo que aprendemos de manera breve de esta tercera cartita de Juan. Ha sido para mí, hermanos, pues haber llegado al final de esta materia, ha sido para mí, pues, un orgullo, ha sido para mí un privilegio, ha sido para mí, pues, una alegría haber estado con ustedes durante estos 10 videos, durante estos 10 estudios, estudiando, analizando paso a paso el contenido de estas tres bonitas cartas, esperando que sea de provecho, que sea de mucha bendición para la vida de ustedes, para el crecimiento espiritual, para el conocimiento bíblico también de ustedes, hermanos. Yo pienso que ustedes pueden compartir con la iglesia estas cartitas que dejan un bonito mensaje. Aprende uno de manera personal, pero también pueden aprender otros a través de estos estudios y pueden aprender otros también. La iglesia misma puede ser edificada con nuestro conocimiento, con este material y con la buena voluntad de compartirlo, pues, con los demás. Gracias, hermanos. Dejo aquí siempre la tarea de la 10ª lección para que ustedes las lean cuidadosamente y las contesten también de manera muy cuidadosa. Que Dios los bendiga a todos y será hasta la nueva materia o en otra materia más, si Dios permite o nos permite la oportunidad de seguir colaborando con el Instituto Bíblico, que nosotros nos miremos de nuevo. Saludos y bendiciones para todos. Hasta luego, hermanos.